vamos a adelantarnos un poco y a describir uno de los músculos que se encuentran también en la región del cuello, aunque pues vamos a reconocer que este músculo realmente una de sus principales funciones es darle movilidad a la escápula, pero si se fijan, bueno, corresponde también al plano superficial de la región posterior del cuello y es justamente el trapecio. Cuando lleguemos a torso otra vez lo vamos a mencionar y si es posible pues vamos a seguir hablando de los detalles funcionales de este músculo, que es un músculo muy amplio que de hecho se va a extender prácticamente por toda la columna cervical y columna torácica, ¿sí? Entonces, dentro de las generalidades, pues tenemos que es un músculo ancho, que es un músculo relativamente aplanado y de forma triangular. No sé si se acuerdan, en las primeras clases estuvimos revisando acerca de la clasificación de los músculos por su forma, ¿no? Que decíamos eran triangulares, cuadrangulares, longitudinales, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos que es un músculo triangular, ¿no? Que sus fibras van a converger precisamente en distintas zonas de la escápula que posteriormente vamos a mencionar. Y si se fijan, pues básicamente se extiende desde la línea nucal superior del hueso occipital y va a abarcar, como habíamos dicho, todas las vértebras cervicales y las vértebras torácicas. En este músculo, bueno, vamos a reconocer tres orígenes, ¿sí? El primer origen va a ser justamente en la línea nucal superior, que vamos a verlo un poquito más a detalle aquí, ¿sí? Recordemos pues que la línea nucal superior forma parte o está localizada en el hueso occipital y si yo veo un poquito más abajo, habíamos dicho del hueso occipital, voy a encontrar esta otra línea que es la línea nucal inferior. Hasta ahorita, si no me equivoco, no hemos visto ningún músculo que esté insertado ahí, ¿sí? Aquí reconocemos, esta dijimos es la línea nucal superior y este pico que ustedes ven aquí lo vamos a denominar esta región como la protuberancia occipital externa, que posteriormente vamos a ver que también tiene relación con las inserciones musculares, ¿no? Entonces, que de hecho esta es la segunda y el segundo origen del músculo trapecio, la protuberancia occipital externa. Además, como habíamos comentado, pues va a abarcar prácticamente pues todas las vértebras cervicales y en este caso, si somos muy específicos, todavía vamos a decir que se van a insertar sus fibras de origen en el ligamento nucal, ¿sí? Y las apófisis espinosas de C7 a T12 nos van a conformar la parte distal del músculo trapecio. Ok, el ligamento nucal. Vamos a ver si en esta aplicación lo podemos distinguir, que de hecho aquí está, ¿sí? Es esta estructura que va a recorrer la línea media, ¿sí? De la línea media del cuello y que va a abarcar, vamos a desvanecer los otros elementos para que vean, va a abarcar prácticamente toda la columna cervical, ¿sí? De hecho, nace desde la protuberancia occipital externa y se va extendiendo a través de las apófisis espinosas de la columna cervical. Esto es muy importante porque, miren, las apófisis espinosas ya habíamos dicho en otro video que son bífidas y son muy cortitas. Entonces, realmente las inserciones musculares de algunos músculos de la región posterior del cuello pues no tendrían tanta consistencia, tanta solidez y por lo tanto necesitamos este tejido fibroso para que esos músculos como lo son el trapecio y los esplenios puedan insertarse de manera firme sobre la estructura de la parte posterior del cuello. Si aquí nos vamos un poquito a analizar las características del ligamento nucal, vamos a darnos cuenta justamente que esta es una banda fibrosa y que además de su característica pues resistente, pues evidentemente nos va a ayudar a estabilizar el cuello y la cabeza, ¿no? Entonces es importante tenerla en consideración siempre para a la hora de que describamos, por ejemplo, en este caso los orígenes del músculo trapecio y también principalmente los orígenes del músculo esplenio, sí, que en este caso el esplenio vamos a ver posteriormente se va a dividir en esplenio de la cabeza y en esplenio cervical. Entonces, esta es la segunda
perdón, y aquí sería el ligamento nucal, sería el tercer origen de C1 a C6, C7 prácticamente, y las apófisis espinosas de C7 a T12, ¿de acuerdo? La inserción, miren, aquí ya estamos viendo una característica muy particular del trapecio, y es que el trapecio los vamos a dividir en tres porciones: una porción superior, una porción media y una porción inferior, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de cuáles sean los haces que se van a contraer, me van a generar cierto movimiento en la escápula, ¿sí? Y además aquí hay que reconocer que, como ya vimos, el músculo trapecio está insertado en, a ver si aquí lo vamos a... ok. El músculo trapecio está insertado en la protuberancia occipital externa, pues también nos va a contribuir, y por eso lo agregamos aquí en la sección de cuello, un poco a la extensión de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a regresar para ver si lo podemos distinguir otra vez, porque aquí ya se movió un poco el asunto. Quitamos linfáticos, vasos sanguíneos, nervios, muy bien. Entonces quedamos con puro músculo. Y habíamos dicho, ¿no? Protuberancia. Vamos a ver en detalles un poquito, antes de entrar a las inserciones distales. Sí, vamos a ocultar los otros, no, vámonos a detalles, ¿sí? Y en detalles, fíjense, aquí ya estamos distinguiendo todos los pines rojos, y ya lo habíamos visto en otros videos, van a corresponder a los orígenes, ¿verdad? Y si se fijan, aquí tenemos otro pin hasta arriba que va a estar justo en la línea nucal superior, y pues nos faltaría otro aquí en la línea media, correspondería al nacimiento del ligamento nucal, que también es parte ahí de la protuberancia occipital externa. Entonces, ahorita vamos a ver hacia dónde se dirigen los haces. Fíjense cómo las fibras musculares van cambiando de dirección conforme dividimos las porciones, ¿no? Entonces, teóricamente, pues tendríamos aquí una porción superior que sería prácticamente toda esta. Si se fijan, las fibras musculares van en sentido descendente, ¿sí? En sentido caudal. Las fibras musculares, perdón, que están en la porción media, si se fijan, siguen una dirección horizontal o transversal, y las fibras musculares de la porción inferior van a seguir una dirección ascendente, ¿verdad? Entonces, de esta manera, si se fijan, todas las fibras musculares, perdón, van a seguir una dirección hacia afuera, ¿no? Hacia la escápula. Bien, vamos a continuar entonces con la descripción. Ya dijimos porción descendente, ¿sí? La porción superior o descendente, porción media o transversal, totalmente horizontal, y porción inferior ascendente, ¿no? Bien, sobre las inserciones, si somos muy específicos, la porción superior se va a insertar, fíjense bien, en el borde posterior y cara superior de la clavícula. Entonces vamos a ver, quiere decir que nuestra parte superior justamente dice ahí borde posterior, ¿sí? Y cara superior de la clavícula. Entonces va a estar en la mitad posterior, ¿sí? Y sobre la superficie, sí, sobre la superficie, a ver qué dice aquí, la superficie, bueno, la cara superior, perdón, si era la cara superior de la clavícula. Entonces, esa es la primera inserción, ¿sí? Que ya sería uno de los elementos que vamos a describir para la porción ascendente. Y luego la porción transversa, que aquí ya vamos a tener que la porción transversa y la porción media, o con las fibras musculares transversas, y la porción inferior ya se van a fijar en la espina de la escápula, y en el caso de la media, en la espina escapular, y también en el borde interno del acromio. Aquí vamos a corroborar esa información. Si se fijan, estas serían las fibras transversas, y en efecto corresponden todo este labio, ¿sí? Este labio coloreado en color azul, si se fijan, corresponde a toda la espina escapular, y al final las fibras transversas también llegan hasta el borde interno del acromio, ¿sí? Y finalmente la porción inferior del trapecio se va a fijar en una porción más interna, si se fijan aquí, en el borde interno principalmente de la espina escapular, ¿sí?
Entonces, esas son las 3 inserciones para cada porción. Con respecto a la acción, bueno, aquí yo decidí ponerlo también en cuello, en la parte posterior del cuello, porque ya les había comentado que este músculo va a contribuir a la extensión del mismo, ¿de acuerdo? Aunque su principal función, miren, aquí va a ser principalmente darle movimiento a la escápula, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de la porción superior, lo que va a hacer este músculo va a ser elevar el hombro, ¿sí? A través de una elevación escapular y al mismo tiempo lo va a llevar hacia la línea media, hacia acá adentro. Entonces vamos a ver si aquí la aplicación nos permite ver esa función. En efecto, si ustedes notan, la elevación de la escápula se nota aquí inmediatamente que va a corresponder a una contracción principalmente de las fibras musculares de la porción superior del trapecio. Y al mismo tiempo, al elevarse la escápula, nos da un movimiento parcialmente oblicuo, ¿sí?, hacia adentro, ¿sí? La porción media, dice aquí, va a llevar el hombro hacia adentro, que en este caso esto se va a traducir en una aducción de la escápula. Vamos a ver si también aquí nos da ese movimiento, ¿sí? En efecto, aquí está también señalado. Y vamos a ver cómo las fibras transversas van a ser las principales protagonistas, ¿sí?, en este movimiento. Si se fijan, va a ser aducción de escápula y obviamente va a llevar también a la escápula hacia la línea media. Y la porción inferior, ¿sí?, va a llevar el hombro hacia adentro y vamos a tener un descenso o depresión de la escápula, ¿sí? Entonces, aquí será descenso de la escápula y también llevar el hombro hacia la línea media. Vamos a revisar ese dato aquí. Entonces decimos depresión de la escápula, que esta sería la otra función. Y vamos a ver, o deberíamos ver, cómo las fibras musculares de la porción inferior del trapecio se empiezan a contraer. Entonces, ahí tenemos descritos los movimientos propios del trapecio. Obviamente que este músculo, por su gran masa, pues nos ayuda también a cubrir gran parte, pues, de lo que es la espalda alta, ¿verdad? Y que, como les dije anteriormente, vamos a volverlo a mencionar cuando describamos los músculos justamente de esta región, que en este caso ya sabemos es el más superficial. Vamos a irnos a planos más profundos, pero pues este también va a ser un protagonista en futuras clases, ¿no? Aquí tenemos una de las imágenes de todos los movimientos de la escápula que ya habíamos discutido en las primeras clases y que seguramente ya reconocen, ¿no? El movimiento de elevación, movimiento de depresión. Cuando acercamos las escápulas a la línea media tenemos aducción, ¿sí? Abducción cuando hacemos un alejamiento de estas hacia el borde lateral, ¿sí? Rotación interna, perdón, aquí sería hacia arriba, o rotación externa, y aquí tenemos rotación interna o rotación hacia abajo, ¿no? Entonces, esta es una de las características de este hueso, que esa función va a estar mediada por parte del trapecio también. Con respecto a la inervación de este músculo, aquí otra vez vamos a ver que va a ser un músculo inervado por otro par craneal. Ya habíamos visto que los pares craneales han estado implicados y los hemos estado mencionando constantemente en la musculatura de la cabeza, la musculatura del cuello también, que de hecho lo mencionamos en el esternocleidomastoideo, que también el 11º par craneal o espinal accesorio también está implicado en la inervación del músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio en este caso. Y no solamente eso, sino también vamos a reconocer otras fibras nerviosas que son C3 y C4, también responsables de la inervación motora de este músculo, ¿sí? Con respecto a la irrigación, bueno, este músculo va a estar irrigado principalmente por la arteria cervical transversa, que vamos a ver si la podemos localizar, ¿sí? Es una arteria, es una rama terminal que viene desde la arteria subclavia. En este caso tenemos ilustrando aquí la subclavia derecha,
Y si se fijan aquí empezamos a ver ramas cervicales transversas que después son ramas terminales y que van a ir a irrigar parte pues de estas estructuras anatómicas musculares, entre ellas pues el músculo trapecio. Recordando entonces será la arteria cervical transversa. Entonces en ese sentido pues queda descrito el músculo de forma rápida, ahorita el músculo trapecio, ¿sí? Con sus respectivas relaciones anatómicas, origen, inserción, ¿sí? Y vemos que está siendo uno de los músculos de la región posterior del cuello en el plano superficial. Si yo lo quito entonces voy a tener inmediatamente al esplenio de la cabeza en un segundo plano que posteriormente estaremos describiendo.